Dios nos permite una mañana muy refrescante, ¿no? Para poder venir aquí y escuchar también así la palabra. Solamente porque Jesucristo vive en nuestros corazones, Él trae a cada uno de los hermanos para que así también puedan escuchar la palabra. Después del campamento, muchos hermanos han llegado con un corazón muy alegre, dando gracias hacia el Señor. Y así también como el siervo nos decían, que seamos felices. Ser felices en todo momento, muy importante para nuestra vida, para nuestro corazón. Agradecidos porque Jesucristo ha dado su vida por nosotros y nos ha dado la salvación. Vamos a comenzar alabando del himnario bautista. Vamos a cantar el himno número 444. Himno 444, comprado por sangre de Cristo. Comprado por sangre de Cristo, con gozo al cielo yo voy, librado por gracia infinita, ya sé que su hijo yo soy. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Soy libre de pena y culpa, su gozo Él me hace sentir. Él llena de gracia mi alma, con Él es tan dulce vivir. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. En Cristo yo siempre medito y nunca le puedo olvidar. Callar sus favores no quiero, a Cristo le voy a cantar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo yo voy. Yo sé que veré la hermosura del Rey que me vino a salvar. Ahora me guarda y me guía y siempre me quiere ayudar. Lo sé, comprado por sangre yo soy. Lo sé, con Cristo al cielo
yo voy. Hemos sido comprados con su sangre, la cual derramó en el Calvario, para darnos la salvación y vida eterna, para poder poner esa sangre en nuestros corazones y presentarnos ante Dios con un corazón justo, santo y perfecto, y de esa manera entrar en el reino de los cielos. Pero más aún en este tiempo, ¿no?, donde se necesita que el Evangelio sea llevado a todo rincón y el Evangelio sea predicado hacia las naciones. Es un tiempo muy hermoso para poder llevar este Evangelio de que Jesucristo murió por nuestros pecados. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 284. Himno 284, la historia de Cristo diremos. La historia de Cristo diremos, que dará al mundo la luz, la paz y el perdón anunciamos, comprados en cruenta cruz, comprados en cruenta cruz. Nos quitó, alejó nuestra oscuridad, Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo cantemos, melodías dulces cantad, un tono alegre tendremos de Cristo en Navidad, de Cristo en Navidad. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo daremos al mortal que va sin su amor, que Dios dio a su Hijo, diremos, y hallamos en el favor, y hallamos en el favor. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. A Jesús todos confesaremos, Él nos dio su gran salvación. Por Él al Señor dirigimos con fe toda oración, con fe toda oración. Nos quitó toda sombra densa, alejó nuestra oscuridad. Él nos salvó, nuestra paz compró, nos dio luz y libertad. La historia de Cristo diremos, que dará al mundo la luz, la paz y el perdón anunciamos, comprados en cruenta cruz.
Por Jesucristo hemos sido redimidos, comprados por esa sangre preciosa la cual derramó por nosotros en el Calvario. Ha sufrido gran situación por nuestros pecados, pero Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, nuestras enfermedades. Por eso, con un corazón alegre y feliz, podemos recibir a Él, podemos estar junto con Él, avanzando por el Evangelio y llevando el Evangelio hacia las naciones. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 275. Himno 275, lo debes compartir. Con una sola chispa se enciende un fuego y los de alrededor caliéntanse muy luego. Así es el amor de Dios, esto al experimentar, y ese amor hay que esparcir, lo debes compartir. Las matas al brotar en bella primavera, las aves al cantar, las flores al abrirse, nos hablan del amor de Dios, y esto al experimentar, y todos lo has de repetir, lo debes compartir. Deseo para ti, mi amigo, este gozo. Confía en Dios así y hallarás reposo. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. De las montañas gritaré el gran mensaje de amor que a todos hay que repetir, lo debes compartir. Ese amor que Jesucristo nos ha dado, el cual tuvo hacia nosotros, por amor a nosotros es que vino a este mundo a derramar su sangre preciosa. Pasó tantas situaciones, pero por nosotros, para darnos la salvación. Por su sangre preciosa, por la voluntad misma que Dios ha permitido, es que nosotros podemos presentarnos ante Él con un corazón justo, santo y perfecto. También así saludamos a los hermanos que nos sintonizan mediante las redes sociales, mediante Facebook, YouTube, colocando, ¿no?, en el link el Misión Buenas Nuevas, Bolivia, La Paz, también pueden escuchar la prédica
la cual se está realizando en este momento. Y también mediante la Radio Jerusalén, la emisora que siempre está contigo las 24 horas, podemos escuchar también el Evangelio. Y también de diferentes pastores que están alrededor del mundo, los cuales también traen esa palabra hacia nosotros. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 458. Himno 458, junto a la cruz. Junto a la cruz murió el Salvador, por mis pecados clamaba al Señor. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. Junto a la cruz recibí el perdón, limpio en su sangre está mi corazón. Mi alma está llena de gozo y paz, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. Junto a la cruz hay un manantial de agua de vida, cual puro cristal. Fue apagada por Cristo mi sed, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. Ven sin tardar a la cruz del Señor, allí te espera Jesús Salvador. Allí de Dios hallarás el amor, a su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre gloria. Toda gloria y toda honra es para el Señor. Por eso aquí están sus hijos alabando y adorando hacia Él. Por esa sangre la cual derramó Jesucristo por nuestros pecados. Solo por Él es que sus hijos nos encontramos escuchando su Evangelio. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 211. Himno 211, tal como soy. Tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, vengo a ti, Cordero.
soy buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy me acogerás, perdón, alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme aquí. Tal como soy, tu compasión, vencido a toda oposición, ya pertenezco solo a ti, Cordero de Dios, heme aquí. Por esa sangre preciosa la cual derramó Jesucristo por nuestros pecados, podemos decir, heme aquí. Como esta alabanza que dice, ¿no? Tal como soy buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, conflicto grande siento en mí, Cordero de Dios, heme aquí. El Cordero de Dios que nos quitó nuestros pecados es Jesucristo. Por Él es que estamos también aquí, reconociendo en todo momento, en cualquier situación la cual estemos pasando, solo a Él. Y Él trabaja y Él hace las cosas. Solamente podemos descansar en Él, tener la paz, la felicidad, la tranquilidad y ese amor incondicional el cual Él nos quiere dar. Seguimos alabando, vamos a cantar el himno número 216. Himno 216, es Jesús mi amante guía. Si Jesús es quien me guía, ¿cómo más podré temer? Dudaré de su porfía, si mi herencia en Él tendré. Tierna paz en Él ya gozo, suyo soy ya por la fe. En la lucha o el reposo, en su amparo confiaré. En la lucha o el reposo, en su amparo confiaré. Es Jesús mi amante guía, mi esperanza, mi solaz. Mi consuelo es en el día y en la noche grata paz. Mi poder en la flaqueza, mi maná, mi libertad. Es mi amparo en la tristeza, suple mi necesidad. Es mi amparo en la tristeza, suple mi necesidad. Es Jesús mi amante guía, de mi ser consolación,
de lo que antes carecía, Él me imparte en profusión. En la gloria me promete divina seguridad. Él será mi brazo fuerte. Por tu amor, por tu misericordia, tú nos permites una mañana preciosa. Gracias, Señor, porque pudimos abrir nuestros ojos. ¿Cuántas personas hoy no pudieron levantarse, Señor, porque fueron llamadas, pero ellos cómo regresaron a ti, Señor? Por eso te agradecemos, Señor, porque aunque somos faltos, aunque tenemos mucho defecto, mucho error, pero nos diste la gracia de oír tu palabra, de meditar en ella y de creer en ella. Por eso en esta mañana te alabamos, Señor, porque somos salvos, somos justos, santos, perfectos, no porque tengamos alguna buena condición, alguna buena capacidad, sino por la gracia, por la misericordia. También te agradecemos, Padre Santo, porque pudimos participar al campamento mundial en Sucre. Hubieron bastantes situaciones, dificultades, pero Padre, tú siempre estabas con nosotros por la promesa. Hace más de 60 años diste la promesa a tu siervo: pídeme por herencia a las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra, Señor. Hasta hoy tu siervo camina con esa promesa. Podemos ver gran trabajo, Señor. Gracias, Dios, porque muchas veces no hay esperanza, no hay camino, pero recordando la promesa, conectando con el corazón tuyo, hoy podemos tener gozo, alegría, saber que más de 600 jóvenes en Sucre no solamente participaron como voluntarios, sino pudieron oír, escuchar y creer en el Santo Evangelio. Son salvos, son justos, ellos son la esperanza de Bolivia, Señor. Tal vez hay situaciones a nivel gubernamental, hay situaciones en las familias, hay situaciones laborales de pareja, con los hijos, pero Padre, estás tú con nosotros por la promesa, vamos a ver gran trabajo. También hoy, Señor, háblanos a través de tu siervo, que tu palabra pueda llegar a nuestro corazón y nos haga conectarnos con tu promesa, con tu voluntad. Te alabamos, Padre, te encargamos este culto desde el comienzo hasta el fin y hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. Y en esta mañana, hermanos, tan especial, ¿sí? Nosotros podemos juntos unir nuestro corazón. Amén, hermanos. Entonces vamos a pasar a la parte de testimonios. También quiero dar la bienvenida. Aquí hay algunos voluntarios que nos están acompañando, están llegando de a poco. Y de verdad, ¿no? Después de este encuentro, pues Dios está trabajando, ¿sí? Quiero invitar primero a la pastora, ¿sí?, de Colombia, que nos va a compartir su testimonio también. Es una hermana, ¿cierto?, que también justamente aquí la hemos conocido en Bolivia. Adelante, por favor. Buenos días para todos. Quiero leer la promesa que tenemos este año. Está en Mateo 2:3. Dice así, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Nosotros, por la gracia de Dios, pudimos participar al campamento mundial de acá de Bolivia. Es una gracia, ¿no?, muy grande, porque de verdad venir acá a Bolivia desde Colombia es muy costoso. El tiquete es muy costoso, ¿no? Pero Dios nos dio su gracia y pudimos participar. En verdad, ¿no?, yo me siento muy agradecida, ¿no?, muy feliz por estar acá en La Paz, ¿no? Como decía el hermano Rodrigo, yo salí de acá. Por la gracia de Dios me casé con mi esposo en 2015 y ahora estamos ministrando en la iglesia de Cali, Colombia. Y me siento de verdad muy agradecida, ¿no? Yo cuando estaba en Colombia miraba, ¿no?, así como
la publicidad que hacían para el campamento mundial. También escuchaba las situaciones que estaban pasando, ¿no? Y nosotros podíamos también orar con los hermanos para ver, ¿no?, el trabajo de Dios. Algo que a mí en este tiempo, ¿no?, y en este campamento me dejó como muy asombrada es la gran participación de los voluntarios, ¿no? Y de verdad, ¿no?, yo antes de irme a Colombia quiero saber cómo es que, o sea, qué estrategia usaron para conectar, ¿no?, para que tantos jóvenes participen, ¿no? Porque pues allá en Cali es difícil. Los jóvenes son muy así, el carácter del colombiano es muy débil, ¿sí? Se sienten, o sea, si uno los exhorta o los regaña, rápido se sienten y no vuelven, ¿sí? O vuelven después de mucho tiempo, pero son muy su carácter es muy delicado y este tiempo ha sido como difícil para nosotros, esta área, ¿no?, de los jóvenes, pues de los que encontramos, así se van, no quieren venir a la iglesia, no quieren escuchar, pero estando acá me da esperanza, sí, a mi corazón, estando en el evento me da mucha esperanza, ¿no?, para nosotros, no solamente, ¿no?, recuperar el corazón de los jóvenes que había en Cali, sino también que lleguen jóvenes nuevos, ¿no? Y de verdad me siento muy agradecida, ¿no? En este tiempo, acá está mi nieto, ¿no? Él ha querido venir acá a la iglesia y yo siempre oro, ¿no? Oro para que mi hija regrese, ¿no? Pero ella todavía, como tiene el corazón así apartado, ¿no? Pero pues yo no pensaba, ¿no? Así que mis dos nietos iban a venir con nosotros acá a la iglesia, ¿no? De todas maneras, Dios trabaja, ¿no? Por eso me siento feliz y muy agradecida, ¿no? En este tiempo también allá en Colombia, Dios está trabajando de gran manera, ¿no? Porque hay muchas personas, ¿no?, con muchas situaciones de salud, económicas, y que tienen la necesidad de escuchar el evangelio. Entonces nosotros así viajamos, ¿no? Salimos de Cali para poder ir a anunciar el evangelio, ¿no? Entonces la gente me sorprende, ¿no? En este tiempo las personas escuchan de buena gana el evangelio, ¿no? Porque a veces cuando uno va y comparte así como se duermen o como se sienten como obligados, ¿cierto? Pero en este tiempo yo veo, ¿no?, así la gente, ¿no?, escucha de buena gana. Hay muchas personas nuevas que están llegando también a la iglesia de Cali, venezolanos. De verdad, o sea, me da gozo, ¿no? En el evangelio está todo, ¿no? Está la felicidad, está el gozo, está la esperanza, está la fe. Y yo me siento feliz, ¿no? Aunque Cali ha sido como difícil, ¿no?, para nosotros, y ha hecho que el corazón mío con mi esposo se una más, ¿no? Porque son difíciles los hermanos, pero de todos modos nosotros vemos, ¿no?, la gracia, la misericordia, ¿no? Y algo que a mí me cautiva mucho, mucho es el amor de los hermanos, ¿sí? Antes estábamos ministrando en Villavicencio y luego nos trasladaron a Cali, pero de verdad, ¿no?, yo cuando las hermanas, aunque son difíciles a veces, como que sí, no reaccionan así, ¿no? Cuando ya uno está de este lado es como más así, tenemos que hallar la gracia también, ¿no?, para que ellos conecten, ¿no?, con el corazón de Dios a través de lo que uno les comparte. Pero algo que a mí me cautiva el corazón es el amor de los hermanos, ¿no? Así como pasando situaciones de salud, yo he podido ver, ¿no?, la manifestación del corazón de Dios a través de la iglesia, a través de los hermanos tanto de Villavicencio como de Cali, y cuando voy a Bogotá también, ¿no? Entonces, de verdad, ¿no?, me siento contenta, muy agradecida, ¿no? Y pues así estoy mirando, ¿no?, así como la iglesia está creciendo acá en La Paz, y eso también me hace sentir muy contenta, ¿no? Así como el evangelio, ¿no?, está creciendo, el evangelio está avanzando, como tantos jóvenes nuevos, ya autoridades de allá de Sucre, ¿no?, pudieron como escuchar el evangelio, ¿no? Y bueno, a mí algo que me quedó es que seamos felices, ¿no? Y de verdad, ¿no?, así no depende, ¿no?, de la situación, sino de tener una conexión con Dios para nosotros estar felices. Y de verdad, ¿no?, me siento muy contenta. Nosotros volvemos a Colombia el viernes en la madrugada, ¿no? Y pues aprovecho la oportunidad, ¿no?, para pedir sus oraciones. Mi mamá está muy delicada de salud, ¿no? Ella ya
no puede caminar, o sí camina, ¿no? Pero ya no tiene la misma fuerza, no tiene como la misma vitalidad que tenía antes, ¿no? Entonces hemos estado compartiendo, ¿no? Tanto con ella, con toda la familia, de verdad me siento feliz porque también yo tengo mis medios hermanos en Santa Cruz. Hemos llegado a Santa Cruz, hemos podido compartir la palabra con ellos, hemos estado en Sucre, estamos acá en La Paz y de verdad, ¿no? Lo que nos hace sentir felices y lo que nos da calor es el amor de los hermanos y de verdad, ¿no? Me siento muy agradecida, también me he podido saludar con todas las hermanas, ¿no? De La Paz y eso de verdad me llena de mucho gozo, ¿no? Entonces, que podamos avanzar este año, ¿no? Por la promesa de Dios, así tenemos que turbar, ¿no? Así como el corazón de Herodes se turbó, ¿no? Por ¿dónde está ese rey, no? Así tenemos que anunciar el evangelio y los invito, ¿no? El próximo año, el 2026, es el campamento mundial allá en Colombia. Entonces ya les extiendo la invitación. Muchas gracias por escucharme. Sí, muchas gracias. Ahora quiero invitar a misionera Minji, que también es misionera Cielo, ¿sí? Es una misionera que llegó, ¿no? Hace más de 6 meses atrás, es misionera temporal de Bolivia. Bueno, gracias a Dios, Dios le ha permitido un bonito tiempo acá y bueno, pues hoy está retornando, ¿no? Ya en el transcurso de estos días estará retornando a Corea, ¿sí? Vamos a recibirla, por favor, con fuertes aplausos. Buenos días a todos. Mi nombre es Minji. Yo hoy voy a ir a Santa Cruz. Mañana voy a regresar a Corea. Sí. Durante este año en Bolivia, fui muy feliz. A veces fue dificultades y tuve momentos de lucha. Gracias. Pero quiero agradecerles por no dejarme atrapada en esas dificultades y por ayudarme a salir de ellas. Aunque somos de diferentes países y hablamos distintos idiomas y venimos entornos completamente diferentes, pero solo agradezco que solo por el hecho de ser hijo de Dios podamos compartir nuestros corazones y estar unidos. Ahora regreso a Corea. Siempre pensé que yo dirigía mi vida, incluso después de recibir la salvación. Seguía viviendo como si yo fuera la dueña de mi propia vida. Pero, sin embargo, aquí en Bolivia, cuando vivía según mis propias
propios pensamientos. Mi corazón estaba lleno de quejas y no encontraba verdadera felicidad. Los momentos en los que fui más feliz fueron aquellos en los que dejé de lado mis propios pensamientos. Aunque no quisiera aceptar el corazón de los demás y compartiendo con ellos. Soy terca y a menudo olvido esta verdad, pero seguiré esforzándome por recordarla. Y en Corea aplicaré lo que aprendí aquí para vivir una vida feliz. Gracias por todo. Gracias. Sí, muchas gracias. Tenemos, ¿no?, las palabras de la misionera temporal Minji. Y bueno, pues agradecemos a Dios. Amén. Oremos también por la misionera, sí, para que tenga un viaje y allá en Corea también se promocione Bolivia. Amén. Y que muchos voluntarios lleguen acá. ¿Quieren que lleguen, sí o no, hermanos? Amén. Muy bien. Bueno, por el tiempo voy a pedir disculpas, algunos testimonios. Entonces voy a invitar al grupo Canto de Esperanza, que nos van a interpretar dos alabanzas. Jesús me enseñó a amar y sé fuerte. Entonces el grupo también, por la gracia de Dios, nos está acompañando este tiempo. También, ¿no?, hace ya un poco más de un año, ¿no?, ellos continuamente están interpretando alabanzas que abren el corazón de los hermanos en los diferentes eventos. Amén, hermanos. Entonces vamos a recibir con fuertes aplausos al grupo Canto de Esperanza.
Jesús.
Sí. Sí, sí, gracias. La presentación del grupo Canto de Esperanza. Una vez más vamos a dar fuertes aplausos, por favor. Ahora tenemos una presentación especial. Por el Encuentro Mundial nos están visitando, ¿no?, los jóvenes de Corea del Sur, ¿cierto? Los estudiantes de Lincoln, ¿no? Los hermanos también de la iglesia. Por la gracia de Dios, ellos han estado participando del Encuentro Mundial. También con el grupo de jóvenes de Corea hemos estado realizando el concierto de K-pop. Muchos jóvenes ayer participaron, esto estaba prácticamente lleno. Hoy también, en la tarde, a partir de las 3 de la tarde, tal vez 2:30 de la tarde, queremos nuevamente realizar esta actividad. ¿Sí, hermanos? Entonces yo quiero pedirles juntos participar y también invitar. Amén, hermanos. Invitar a nuestros familiares. De verdad, un tiempo muy precioso donde los jóvenes pueden aprender y demostrar muchos bailes, mucha cultura, pero también dentro de este programa hay el mensaje de esperanza, ¿sí? Es una gran oportunidad para que muchos jóvenes conozcan el corazón de Dios. ¿Sí, hermanos? Así. Entonces, preparando nuestro corazón, preparando también nuestro tiempo antes de escuchar la palabra, antes de continuar con algunas presentaciones más que tenemos, vamos a recibir con fuertes aplausos. ¿Está bien, hermanos? Ellos van a interpretar una danza. Esta danza se llama Recuérdame, ¿sí? Una danza de Latinoamérica. Entonces, mientras recogen, vamos a también un poquito comentarles, hermanos, que desde el día martes vamos a iniciar el campamento de inglés. ¿Sabían? Entonces el día martes va a llegar el pastor Terry juntamente con una delegación de Estados Unidos. Este campamento lo vamos a realizar en la Universidad Mayor de San Andrés. Los hermanos desean invitar, por favor, no duden en pasar en oficina y en oficina les van a dar toda la información para que ustedes también puedan compartir. Amén, hermanos. Entonces ahora sí, vamos a invitar y vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos al grupo Recuérdame del Lincoln School. Fuertes aplausos, por favor. Miami me lo confirmó, gente de zona, Puerto Rico me lo regaló, de este baile no hay salida, que corre el tiempo. Pégate y zumba conmigo con movimiento. Con movimiento. La manera en que me ves tu cuerpo tan violento, de la forma en que baila y le pones sentimiento, ese cuerpo que me tiene loco. Este baile no hay salida, que corre el tiempo. Ven y zumba conmigo con movimiento.
canción. Tengo todo preparado para el reventón. Ven mami, sube con ganas, tendrías tu fiesta. Más tarde me llamas que la noche es nuestra. Niña, me llamas que duele baranda. Quiero bailar hasta que llegue mañana. Rumbear, saltar, hasta el sol rayar. Niña, me llamas que duele baranda. Quiero bailar hasta que llegue mañana. Rumbear, saltar, que hoy vas a probar el che 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 Gustavo Lima y usted. Niña, me llamas que duele baranda. Quiero bailar hasta que llegue mañana. Rumbear, saltar, hasta el sol rayar. Niña, me llamas que duele baranda. Quiero bailar hasta que llegue mañana. Rumbear, saltar, que hoy vas a probar el che 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 Gustavo Lima y usted sabe bien provocar. Yo no voy a aguantar, no te vas a escapar, corazón, hoy tú vas a probar. Che 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 Gustavo Lima y usted. Che 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 Gustavo Lima y usted. Che 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 Gustavo Lima y usted. Che che Gustavo Lima y usted. Gustavo Lima y usted. Sí, muchas gracias. Una vez más, fuertes aplausos, por favor. ¿Les gustó, cierto? ¿Quieren ver más? Hoy, por eso, hoy en la tarde, a las 2:30, por favor, no ocupen las primeras filas. Vamos a tener concierto de K-pop. Quedan todos cordialmente invitados, ¿está bien? Vamos a tener muchas presentaciones del grupo de K-pop, aunque cuesta, ¿no? A ellos, por un poco de la altura. Pero gracias a Dios están acá con nosotros, ¿sí? Dios nos ayude en ese aspecto. Bueno, entonces ahora voy a invitar al coro Nueva Alegría. Ellos nos van a interpretar 2 alabanzas, Pon tus ojos en Cristo y Proclamaré a todo el mundo, ¿sí? Vamos a recibirlos, por favor, con fuertes aplausos. Oh alma cansada y turbada,
Sí, muchas gracias. Quiero pedir por favor a todos los hermanos poder ir apagando los celulares o ponerlos en modo silencio, y también si desean, ¿no?, ir tal vez al baño y lugares así, por favor lo puedan hacer ahora. Ya se viene la parte más importante, no la parte de la prédica, hermanos. Por favor voy a pedir a todos que evitemos movernos en ese tiempo. Amén, hermanos. Entonces, ahora, antes de invitar al pastor, vamos a ver el video resumen del encuentro mundial que se ha realizado en Sucre de este año. Vamos a ver cómo Dios ha trabajado grandemente en este gran evento que nos ha visitado el pastor Oxupar. Adelante con el video, por favor. Sí, muchas gracias. Ahora vamos a escuchar, ¿sí?, la prédica. Sí, buenos días, hermanos. Sí, muy buenos días, hermanos. Primero, esta mañana vamos a ver la Biblia. ¿Ustedes tienen la Biblia, hermanos, todos? Sí, esta mañana el libro de San Juan, capítulo 5. Esta mañana el libro de San Juan, capítulo 5, desde 1 voy a leer hasta el versículo 9. ¿Ya todos se encontraron? El libro de San Juan, capítulo 5, desde versículo 1. Yo veo que ustedes quieren continuar, ver presentaciones, ¿no? Sí, pero también muy importante, ¿no?, escuchar la palabra. Entonces, ya esta mañana, libro de San Juan, capítulo 5, desde versículo 1 voy a leer. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy,
otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Hasta el versículo ya 9 hemos leído. Esta mañana tal vez primera vez llegando a nuestro culto, o también algunos por este encuentro mundial en Sucre, que ha pasado, ¿no?, su voluntariado. Entonces, por su voluntariado llegando, conociendo nuestra iglesia, llegando al culto en la mañana. Esta mañana presentaron, ¿no?, de grupo de K-pop. Danza, ¿cómo estaban? ¿Le gustaron? Sí, baila mucho, ¿verdad? ¿No? Baila muy bien. Ayer preguntó los jóvenes, las gentes, y estaban en el concierto de K-pop. Preguntaban, ¿cuánto tiempo ustedes ensayaron? Entonces ellos mucho tiempo, ¿no?, practicaban, ensayaban. Luego preguntó, ¿sí?, ¿por qué ustedes bailan? Así preguntaron. Entonces el grupo de K-pop preguntaron, respondieron, vino, ¿no?, también ensayaron para dar la felicidad, alegría a nosotros. Con ese propósito ellos sacrificando, sudando, echando su tiempo, hasta ahí lejos vino a Bolivia, La Paz. Entonces, mirando, ¿usted también estaba muy feliz, contento? ¿Usted también desean bailar así? Espere, en la tarde hay concierto de K-pop. Sí, usted también viniendo, participando, luego termina, ya regresa, saliendo acá, y todos van a bailar bien, porque su corazón estará muy feliz, contento. ¿Sí? Todos participen, e invitamos en la tarde desde 2:30 va a empezar. Nadie pierde esa oportunidad. Luego ellos van a retornar esta noche, va a retornar a Corea, esta noche. Esta noche, 9 de la noche, ellos por bus va a enviar a Santa Cruz, K-pop, grupo de K-pop, son 12. Llegando mañana en Santa Cruz, mañana en la noche hay otro concierto de K-pop en Santa Cruz. Sí, entonces nosotros aprovechando bien, ¿verdad? ¿No? Sin ningún tiempo está perdiendo acá. Sí. Entonces en Santa Cruz se está preparando en la Universidad Gabriel René Morenos. Entonces hay muchos jóvenes también está esperando en Santa Cruz. Luego, siguiente día, ellos van a retornar a Corea. ¿Sí? Luego también misionera temporal se llama Minji. ¿Conoce su nombre? Apellido An. Recién, dice recién. Un año estaba con nosotros, un año. Pero recién ya conociendo. Apellido An, nombre Minji. Entonces aquí Bolivia ha dado un nombre, nuevo nombre español. Se llama Cielo. Sí. Otra compañera misionera temporal se llama Park Jae-eun, apellido Park, igual que Pastor Oksu Park, Park. Nombre Jae-eun. También nombre español tiene, ¿cómo se llama? Estrella, cielo y estrella, ¿sí? Entonces pero dejando estrella, cielo nomás va a retornar a Corea, ¿sí? Hoy también 3:20 por vuelo va a enviar a Santa Cruz. Luego, siguiente día, también misionera temporal cielo va a retornar a Corea. Entonces estoy muy agradecido, ¿no?, por sus tiempos. Yo también tengo 2 nombres. Y coreano es Consulim. Pero yo también tengo otro nombre español. ¿Cómo se llama? Andrés. En verdad yo me siento, ¿no?, muy, muy agradecido. Todos los misioneros temporales tienen 2 nombres que no entiende, no puede pronunciar bien, ¿no? Letra coreana. Por eso y regala un nombre español. Escuchando de Estados Unidos tiene un grupo de paz, se llama un grupo de paz. Son voluntariados. Ellos su tiempo deja, su estudio, su familia, su país, dejando un tiempo, viaja a otro país, luego sirve a Dios, a otras personas. Yo también un tiempo, yo viajé a Paraguay.
Mis amigos me dijeron, loco, ¿cómo dejando tu vida, cómo dejando tu trabajo un año, vive para otra persona? Tú loco, así me dijo. Mejor invierte tu dinero, haga negocio, ahorra dinero, trabaja, eso mejor para tu vida. Pero yo también, recibiendo la guía de iglesia, viajé. Por esa vida, mi vida cambió completamente y nunca imaginé esa vida como ahora. Entonces los misioneros temporales tienen dos nombres. Como hablamos, Estados Unidos tiene un grupo de voluntariados, se llama Grupo de Paz. Escuchando de ese Grupo de Paz en Estados Unidos, nacieron muchos presidentes en Estados Unidos, presidentes. Entonces, en ese tiempo tal vez usted ve sacrificando, dejando su vida, sirviendo para otra persona, perdiciones, así piensa. Pero no es así, es un tesoro, jamás va a olvidar en su vida. Entonces aquí como misionera temporal cielo también, retornando a Corea, pido también oraciones. Luego, grupo de K-pop, si todavía falta, ¿no? En Santa Cruz hay otro concierto de K-pop, ahí también transmitiendo esa alegría, esa felicidad, ¿sí? Para que la gente, ¿no? Puedan tener ese gozo. Luego pido también oraciones. Tal vez algunos participando en nuestra iglesia culto dominical puede pensar poco extraño, porque en el culto aquí presentan danzas, ¿verdad? ¿No? Algunos piensan ese populares, o tal vez o iglesias corrompidas, o iglesia, ¿por qué así está cambiando? Tal vez piensan. Pero en nuestra iglesia, ¿no? Tenemos bastantes presentaciones de danzas, que pastor, el siervo de Dios, mirando muchos jóvenes desean, mucho deseo hay en el mundo, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿cómo podemos ayudar, guiar a nuestros jóvenes para que puedan llevar una vida más hermosa? Entonces, mirando los jóvenes, ¿qué le gusta a jóvenes? Usted, ¿cómo ve sus hijos? ¿Qué le gusta? A bailar le gusta. ¿Sí? Jóvenes más le gusta. ¿Qué más le gusta? Comer. ¿Sí? Eso le gusta comer. ¿Sí? Rica comida. Comida, luego viajar, pasear. Eso le gusta. También las danzas. Desde ahí, pastor, recibiendo corazón de Dios, comenzó a llevar, ¿sí? Diferentes lugares más hermosos, diferentes países, diferentes ciudades. Luego ellos mirando ese paisajes hermosos, diferentes mundos, podían ampliar sus mentes, sus corazones. Luego ahí sirviendo, rica comida, jóvenes les gusta, ¿verdad? ¿No? Ahí en ese corazón abierto, pastor comenzó a formar la semilla, la palabra de Dios. Poco a poco entrando la palabra de Dios en sus corazones. Aún jóvenes, adictos, borrachos, jóvenes no desean conocer a Dios. Jóvenes no quieren servir a otras personas. Solo para mí, ese corazón no mantiene fuerte. Pero en ese corazón abiertos, ahí sembró poco a poco la palabra de Dios. Esa palabra entró. ¿Sí? Entonces esa palabra guiando a muchos jóvenes, ellos están ahora líderes del mundo. ¿Y cómo voy a decir así? En nuestra misión tenemos 100 países. Imagínense, en 100 países son directores de cada país, como mi persona. Mi persona también una vida perdida anteriormente. Pero igual que ese programa de nuestra iglesia, la palabra sembrando en mi corazón, la palabra guiando poco a poco. Ahí Dios usa y grandemente. Y poco explicamos sobre nuestra fundación esta mañana, ¿no? Desviando la palabra de Dios. Por eso pastor preguntó a los jóvenes, ¿qué le gusta? Jóvenes, ¿qué le gusta? Comer, viajar, pasear, eso, sí. Entonces, y por eso dentro de nuestra fundación, nuestra iglesia, ¿ve? En el culto también, por ese propósito, jóvenes que ven, ¿sí? Luego presentando diferentes danzas, abren sus corazones. Luego a través del grupo de danza de nuestra fundación, miles jóvenes han cambiado sus vidas. Ellos ahora están sirviendo para Dios,
también para otras personas. Si ustedes también, sus hijos están ahí, ¿verdad? ¿No? En sus casas, sus hijos, enviando a nuestra iglesia, enviando a nuestra fundación. Tal vez ellos solo presentan, luego acompañan a la fundación Ayvayep, pero ellos también recibiendo la palabra de Dios va a cambiar su vida, ¿no? Nosotros tenemos estas esperanzas. Amén, hermanos. Envíe tus hijos, ¿verdad? ¿No? Todos sus hijos, también los jóvenes. Esta mañana nosotros hemos leído el libro de San Juan, ¿no? Capítulo 5. Aquí sale un enfermo, ¿no? Durante 38 años. Creo que nosotros, ustedes también han leído, escuchado, ¿no? Esa historia. 38 años enfermos. Si esta mañana también leyendo, pensando esa parte, quisiera compartir con ustedes. Un día pastor habló sobre un pintor se buscaba, ¿no? Para dibujar mejor dibujos. Entonces ese pintor viajando, buscando, pero finalmente no encontró, no podía dibujar. Entonces sin fuerza, sin esperanza, se quedó en una plaza, ahí se quedó. Luego descansando, luego mirando un ambiente, mirando ese ambiente, ese paisaje muy bonito. Rápido sacó su lápiz, luego comenzó a dibujando, mirando, excelente, dijo ese dibujos. ¿Usted sabe qué dibujo es esto? Escucharon, ¿verdad? ¿No? ¿Qué dibujo es? Sí, una banca, ¿no? Una silla banca largas. Ahí está, primeramente, la mujer está sentada. Al lado de la mujer está sentado un hombre. Al lado de un hombre está sentado una mujer. Al lado de esa mujer un hombre está sentado. Entonces la gente no puede entender. Eso es un dibujo común, ¿cierto? Muy común. ¿Qué es? Excelentes, hermosos. Pero ese pintor comienza a explicar. Mira, si el hombre es muy ancho. Mira, la mujer, la nalga es grande. Entonces, si en esa silla banca larga, las mujeres nomás se sentarían, va a chocar entre sí, nalgas, va a pelear. Si aquí si hubiera sentado solamente los varones, los hombros anchos, va a chocar, va a pelear, muy incómodo. Pero mire ese dibujo, la mujer, el hombre, la mujer, el hombre, la mujer, ¿verdad? ¿No? Hombro ancho, nalga grande, hombro ancho, nalga grande. Disculpe, ¿no? Esa manera expresando, disculpe hermano, ¿no? Entonces, exactamente se conviene, encaja muy bien, igualitos. En nuestra vida también, nosotros y Dios igualito, un dibujo excelente. Nosotros, luego Dios acompaña, caminando, andando, una vida más excelente. Pero muchas personas, ¿sí? Así como hace, sin Dios, ¿sí? Quiere hacer bien. Sí, puede hacer, piensa, sin Dios, dejando a un lado en nuestra vida a Dios. Solo nosotros estudiamos, trabajamos, comemos, andamos, solo nosotros. Pero sin Dios, esa vida más miserable, más peor, más miserable. Por eso ese dibujo, ¿sí? Como, ¿qué dibujo y dibujo? Ese, primeramente, la mujer, después el hombre, después la mujer, el hombre. Tal vez en esta mañana también entre ustedes está pensando, yo puedo hacer bien. Yo vengo de vez en cuando a la iglesia, escucho la palabra. Cuando llega dificultad, así yo vengo a la iglesia, así yo escucho la palabra. Tal vez piensa, pero en nuestra vida es nosotros, yo, luego Dios, sí o sí juntos. Sin Dios no podemos hacer nada, nada podemos hacer. Luego, tal vez mirando nuestra vida, somos nada frágil, débil. Ahí puede ver, Dios cubre lo que falta en nuestras vidas, agradeciendo, alabando al Señor, esa vida más hermosa. Esta vez nosotros preparamos encuentro mundial, explicando, ¿no? Desde el principio,
¿sí? ¿Cómo empezamos? Creo que no va a terminar esta mañana. Usted tiene que amanecer en ese lugar muy largo, ¿cierto? ¿No? Hablando esas historias. Pero ahí y preparándose, y muchos hablaron que muy difícil este encuentro mundial. No es muy difícil, es imposible también. Algunos hablaron, varios. ¿Por qué razón hablaban? Porque Ciudad Sucre es una ciudad pequeña. Y luego nuestra iglesia, pero no hay muchos miembros. 2 familias vienen a la iglesia. ¿Sí? ¿Cuántas familias, hermanos? 2 familias. Sí, congregando nuestras iglesias, entonces no es muchos miembros. Entonces, para preparar ese enorme eventos, necesita una sede grande, por lo menos los miembros de la iglesia, mínimo 50 miembros, vale la pena, ¿no? Así. Pero como 2 hogares, unos 5 hermanos, como 7 hermanos, así está congregando, es imposible, muy difícil, dijo. Pero gracias a Dios, mientras nosotros preparando ese encuentro mundial de gobiernos, la gobernación de Sucre, también la alcaldía, también universidad, ¿no? San Francisco Javier, ahí apoyaron en gran manera. Por eso, ¿sí? Empezamos en la ciudad de Sucre. Y a pesar de no preparando encuentro mundial, llegaron, ¿sí? Primeramente en Bolivia, los voluntarios de diferentes ciudades viajaron a Sucre, los ministros también, hermanos encargados, viajamos a Sucre. Necesitábamos, ¿sí? ¿Dónde va a quedarnos? Luego, ¿qué va a comer? Bastante personas llegando, sí o sí necesita dormir, ¿verdad? ¿No? Luego duchándose, ¿sí? Hacer necesidades y comer, eso más principal. Entonces, llegando hay ciertas cantidades en la sede de Sucre, que esa sede de Sucre también la gobernación de Sucre apoyó un tiempo que usemos nosotros. Entonces, ahí se quedaron. Luego llegando, sí, comenzó a llegar, ¿verdad? ¿No? De diferentes países llegaron. Entonces, normalmente, un mes antes del evento, empezamos, ¿no? Preparar. Claro, la preparación más antes, un año antes. Pero más fuerte trabajo es como un mes antes de todas las ciudades llegando a Sucre, preparamos. Entonces, según nuestro plan, un mes antes, 100 personas, ¿sí? Voluntarios encargados de estar ahí en la sede de Sucre. Luego, antes de 15 días antes del evento, 200. Luego, antes de 10 días antes, 300 personas, ahí va a estar. Nosotros así pensamos. Por eso, comida también para 300 personas y preparar. ¿Puede entender, hermanos? Tal vez no puede entender. Claro, más que todo, nosotros los encargados, ministros, nosotros involucramos, ¿no? En más ese evento, por eso sabemos. Tal vez ustedes miran afuera, ¿verdad? ¿No? Tal vez desde lejos, cómo está desde lejos mirando, tal vez no puede entender. Por eso poco explicando eso. Entonces así planeando preparamos. Pero hermanos, ¿cuántas personas llegaron, sabe, antes del evento? 1000 personas llegaron. Antes de empezar el evento, 1000 personas llegaron. Diariamente alimentación como langosta, y consume muy rápido. Jóvenes bailan, practican todo el día, consume bastante comida. Toda la noche, tengo hambre. Jóvenes, ¿cierto? ¿No? Casi 1000 personas de alimentación. ¿Dónde hospedan eso? 1000 personas. O sea, muchos hablaron, porque antes del evento hace mucha gente llegando, ¿verdad? ¿No? Sí, muy difícil. Pero como Dios ayudó, como alcaldía, ¿no? Nos dio un edificio como departamentos, hay 600 personas ahí entradas. Entonces ahí quedándose los voluntarios, los encargados, ahí juntos preparamos. Luego ahí también mientras preparando, ¿y cómo va? Llena la gente, ese polideportivo, la capacidad de polideportivo Garcilaso de Sucre, 12,000 personas, 12,000. Pero ahí ya cuando instala nuestro tarima, para reducir, ¿no?
Entonces ahí va a entrar 8,000 personas, nosotros calculamos. ¿Cuántas personas va a entrar? 8,000 personas entrar. Pero como Pastor Kim Gi-sung, como director general de ese evento, por la fe nos habló, 20,000 va a llenar, dice 20. ¿Cuántos? 20,000. Entonces, 20,000 personas, ¿cómo va a llenar ahí? Entonces, llamando, preguntaba, ¿cuántos inscritos? ¿Cuántos inscritos? Preguntando, no podía responder. Aunque sé la cantidad, pero no quería responder al pastor. Porque muy poco inscrito todavía, sí, pero la meta es 20,000. Entonces, el pastor nos dijo, para participar 20,000 personas y 30,000 personas tienen que inscribirse. Entonces, todos los días nosotros salimos, recibimos inscripciones en ese lugar, polideportivos. Entonces, ahí así nosotros preparando. Justo ese tiempo es lluvia, tiempo de lluvia, ¿verdad? ¿No? Ese año poco raro, ¿verdad? ¿No? Yo también ahora 15 años, 16 años aquí viviendo. Este año más está lloviendo, ¿verdad? ¿No? Más que otro año. Me siento, no sé ustedes cómo ven, ¿no? Este año más llueve cada rato. Entonces Sucre también. Una vez Pastor Daniel Ho vino aquí a La Paz para dirigir CLF. Entonces en el alto hicimos conferencia, ¿no? CLF. Antes del evento, ¿no? En Sucre. Entonces ahí dirigí terminando CLF, luego tenía que viajar a Sucre. Entonces nosotros terminamos recién evento, CLF en La Paz, luego tomamos vuelo, ¿no? Estaba muy cansado. Entonces subimos al vuelo y dormimos. Durmiendo, luego llegamos, se aterrizó. Pensé que, ¿qué lugar es? Sucre. Pero llegando, ¿dónde es? Aeropuerto Alto es, lo mismo es. Sí o sí, ese vuelo despegó, ¿no? Luego volando, luego y aterrizó. Debería ser Sucre, pero estaba muy cansado, dormimos. Pero ¿qué lugar era? La Paz, lo mismo, y llega, lo mismo. No podía entender qué pasó entonces. Por clima, está lloviendo fuerte en Sucre, aeropuerto, no se puede aterrizar, dice. Por eso ya voló, pero dando una vuelta, luego llegó a La Paz otra vez. Nosotros paseamos, ¿no? En el aire, ¿sí? Paseando llegamos aquí alto otra vez. Entonces tenía hambre, desayunamos, pastor juntos desayunamos. Pensamos, esta vez muy difícil preparar ese encuentro. Cada rato llueve, el vuelo se cancelaron. Luego no reprograma. ¿Sí? Un día, 2 días, 3 días, ¿sí? No reprogramas el vuelo. Entonces, Pastor Daniel junto hablamos, muy difícil esta vez, así llueve bastante, es clima muy mal, ¿cómo va a preparar? Entonces, pero así empezamos, ¿verdad? ¿No? El campamento. Luego, la mayoría de otros países, esta vez más de 500, casi 600 extranjeros llegaron en ese encuentro, casi 600 extranjeros. Entonces de México, también Honduras, Nicaragua, Guatemala, Haití, República Dominicana y Colombia, Perú, Ecuador, todo por vuelo llegando a Santa Cruz, la mayoría a Santa Cruz llega. Pero llegando a Santa Cruz y llamando, Pastor Andrés, porque se canceló, dice, vuelo de Santa Cruz a Sucre. ¿Por qué se canceló? Por el clima. ¿Cómo hacemos? No es 1 o 2 personas, 15 personas, 20 personas. Bastantes personas se quedaron en Santa Cruz. No había vuelo. ¿Cuándo hay vuelos? El día 3 de febrero, ahí dice. El día 3 termina el campamento, ¿verdad? ¿No? Entonces el día 3 ahí recién va a reprogramar, dice el vuelo. No puede ser. Ellos bajando Santa Cruz, tomaron bus por la flota, por la tierra llegando una cantidad, recogiendo, recibiendo. Entonces mirando el clima, también los vuelos se cancelan, luego no reprograma. Entonces bastantes participantes no podían llegar a Sucre. Y además, ese polideportivo, usted vio, ¿no? Polideportivo bonito es.
Bonito. Ay, para mí es una trauma ahora. Porque está bonito, excelente, gracias a Dios nos ayudó. Pero un día llovió, fuerte llovió. Entonces un día llovió y nosotros vimos ese polideportivo, adentro entramos, de todo lado chorea, todo lado chorea. Abajo en el piso se puso, ¿no?, ese piso vinil para que no se dañe, ¿no? Entonces, pastor, director de Corea llegó, Andrés, justo ese día llovió, ese pastor vio, está choreando, un lado, otro lado, todo lado. Justo donde nosotros instalamos, armamos tarima centro, hay chorea, directo hay choreando. Imaginándonos, aquí pastores para compartir, luego llueve, chorea, eso imagina, y todo lado, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, pastor y director dijo, aquí no se puede hacer campamento, eso no se puede, ese lugar, justo ahora tiempo de lluvia, ¿verdad? ¿No? Tiempo de lluvia, no puede. No solamente donde armamos escenario, diferentes lugares. Imagínense los participantes escuchando campamento mundial. Luego cuando llueve, todo lado levanta, escapa, aquí chorea, otro lado chorea. Entonces, ese lugar. Pastor dijo, ese peor lugar, dice, peor lugar. Andrés, ese lugar más peor. No se puede hacer el campamento, dice. Entonces, escuchando, todo lado escuchando. Ya ahora, tiempo de lluvia, clima está mal, el vuelo ya se cancela, no puede participar, no puede venir. Si llueve, ese lugar polideportivo ya va a clausurar, no se puede, aquí más peor lugares. Entonces, escuchando, ¿qué puede hacer, hermanos? A orar, sí, muy espiritual ustedes. Para mí un estrés eso, un estrés. Entonces también entre pastores pensamos, cuando llueve, nosotros colocamos en el techo una bolsa, así colocamos. Cuando llueve, ahí va a caer, ¿sí? Así también pensamos, muchas opciones nosotros pensamos. Entonces, pero pensando, hablando. ¿Sí? Además, como antes del evento, primero llegó 300, después 500, después 600, después 900, comida, alimentaciones, antes del evento. Casi 1000 personas nosotros preparamos, 1000 personas. Entonces eso todo mirando, yo y mi esposa hablamos. Se parece, mi esposa es como magia, hace magia. ¿Sabe magia? O magos, magas. Mago, ¿no? Parece mago. 1000 personas. ¿De dónde eso alimentándose? Como magos, una magia es. Desde todas las cosas, hospedaje. Luego ahí Sucre, ¿no? Este año, bicentenarios. Decidió una ciudad para celebrar bicentenario, Ciudad Sucre. Entonces, Ciudad Sucre, bastante eventos. Nosotros visitando hoteles, nos exigieron, tiene que reservar rápido, no reserva, no puede tener, no va a tener, dice. Porque muchos eventos se realizan en Sucre, por eso ya está reservando, agarrando los hoteles. ¿Cuántos hoteles nosotros agarramos, hermanos? Hoteles no es grande en Sucre, ¿no? Hoteles pequeños, pocos tiene habitaciones. Más de 20 hoteles nosotros agarramos. 20 hoteles agarrando, nosotros ya casi participantes, ¿no? Muchos participaron, entraron y hoteles. Claro, no todo puede, ¿no? Cubrir bien, pero gracias a Dios, ¿sí? Y uno a uno y podía ordenar y solucionar. Sí. Hasta ahí escuchando cómo se siente, hermanos. ¿Cómo se siente? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a preparar ese encuentro mundial? Sí, eso es un punto, hermano, un punto, sí. Pero ahí yo también mirando estas situaciones, intentamos, esforzamos hasta que pueda,
y hacemos, los encargados, los ministros de Bolivia, los ministros que llegaron de diferentes países, y nosotros hasta que puedas. Pero imagínense, si el clima está mal, luego si llueve, no se puede aterrizar, ¿verdad? No, en Sucre, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Sí, Aerolínea BOA dice, no se puede reprogramar. Se puede hacer el día 3, dice, el día 3. Pero el día 2 termina el encuentro mundial 3 y llega a Sucre, ¿qué puede hacer? Sí, ahí estaba la situación. Luego además polideportivo, ¿no? Sí, ahí. Pero gracias a Dios, sí, llegaron. O sea, aún cancelaron muchos vuelos, pero llegaron por diferentes maneras. Luego también el polideportivo, el día de inauguración, usted estaba, ¿no? El día de inauguración, no llovió, ¿sí? Entonces cada mañana me levanto, yo miro al cielo, está nublado, está bien o no. Entonces el día de inauguración, no llovió, el clima muy hermoso, no dio, estaba muy agradecidos. Pero el día de clausura, sí, estaba ahí, hermanos, llovió, ¿verdad? ¿No? Llovió. Antes de llover, mirando al cielo, está llegando las nubes negras. Entonces el pastor Pablo Sin preguntaba a los encargados, tenemos nuestro grupo WhatsApp, ya informa cómo está la situación, si la nube depende del viento, ¿de dónde viene el viento? Entonces responde, no hay viento ahora, pastor. Creo que está llegando viento, está trayendo esa nube hacia nuestros eventos. Entonces así hablamos. Entonces, ¿cómo hacemos para adelantar la clausura? En el principio pensamos, ¿no? Porque no va a llover, así pensamos. Pero la nube negra, si cubriendo toda parte del cielo, llegaba miedos, preocupaciones, luego imaginándome, pastor en el medio centro compartiendo la palabra, luego choreando. La silla de autoridad también sí chorea, tiene que escapar, sí, todo eso. No puede ser. Sí, pero llovió fuerte, ¿verdad? ¿No? Sonaba muy fuerte, sonaba. Pero justo lloviendo, golpeando al techo, calamina de polideportivo, empezó evento de clausura. Entonces ahí empezó y danza fuerte, ¿verdad? ¿No? Entonces no escuchaba muy bien ese sonido de danza, la música, y comió todo ese sonido que estaba golpeando. Pero terminando una danza, luego se paró la lluvia. Ese parece para mí milagro. Un milagro se paró. Terminando clausura, encargado de VIP y protocolo, me explicó, pastor Andrés sabe, ahí estaban las mesas para que se sienten las autoridades. Entonces esa encargada dijo, si yo escuchando estaba lloviendo, sí o sí va a caer acá, las autoridades encima de ellos va a caer. Se preocupaba, dice. Yo esperaba al lado de ellos, estaba cayéndose, dice, ¿sí? Estaba cayéndose del techo, aguas. Al lado, dice, al lado de una autoridad, al lado. Entonces, esa encargada me dijo, quería preparar un balde, ¿sí? Para preparar. Entonces pensando, pero ahí se paró, dice, la lluvia. Si no necesitaba preparar las baldes, así te explicando. Entonces, desde principio, ¿no? Uno a uno, todas las cosas mirando. Dios, ¿verdad? No nos ayudó. Sí, claro, ¿no? Y puede ver, hermanos, Dios nos ayudó estando junto con nosotros. Otra parte, claro, Dios ayudó, estaba junto con nosotros. Pero otra parte, mi persona. Mi persona no puede hacer nada, ¿cierto? ¿Cómo lloviendo? ¿Cómo puedo hacer? Sí, mi manera es que es una bolsa que coloca arriba. Pero ¿quién va a subir arriba? ¿Quién va a subir arriba? Esa es la única manera. No había otra manera. Si mi persona, antes de esa preparación del encuentro, nada, absolutamente nada podía hacer. Solo escuchar. ¿Qué puede hacer
No sé. ¿Qué puede hacer? No sé. ¿Qué puede hacer? ¿Qué va a hacer? Tú estás coordinando acá Sucre, Bolivia. ¿Qué va a hacer? Escuchando. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Si llueve, ¿qué puedo hacer? Si pensábamos máximo 300 personas antes del evento, 1000 personas llegó. ¿Qué puedo hacer? Presupuesto, inversiones. Hoteles, todo reserva. Dice que el dueño llamando, ya, reserva rápido, reserva rápido. Pero ¿qué podemos hacer en esa situación? Casi toda la situación. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podemos hacer, hermanos? ¿Qué podemos hacer? Si usted también sí estaría en el lugar de mi persona, ¿qué puede hacer? Creo que usted puede hacer, ¿verdad? ¿No? Algo por lo menos voy a correr, voy a hacer, algo voy a hacer. Pero mi persona, pueblo se canceló, está lloviendo, la nube está acercándose, que a eso tiene que pagar, ¿cómo voy a pagar? Ya todo, si no podía responder, solo así se va, ¿sí? Se van. Después de terminar, los misioneros coreanos, la mayoría son mis compañeros. Mis compañeros estábamos juntos en el seminario. Entonces, ¿cómo terminó? Gracias de Dios, recién me estaba contando, Andrés, tú eres mi compañero, por eso estoy diciendo, si no se siente mal, dice, está bien, somos compañeros. ¿Sí? Y realizar en Sucre una locura, dice, una locura. Una locura es usted. Estoy hablando como compañero, francamente, ¿verdad? ¿No? Tú eres loco, así me dijo. Tú eres loco. Sí, por tu culpa estamos sufriendo nosotros, dice. Es una locura. Luego tú eres loco, más principal, así dijo. ¿Quién realiza aquí en la ciudad de Sucre? Una ciudad, no hay miembros, no hay nada. Una mudanza de la paz. Muchas cosas, una mudanza. Entonces, luego además, dice, además, no hay miembros, sede pequeña. Además, si hay evento, encuentro mundial, antes de encuentro, ¿por qué tú realizaste concurso de danza hacia Dios? No hay persona, no hay encargado. ¿Cómo va a ser concurso de danzas? Además, dentro del encuentro mundial, ¿por qué hiciste feria de comida también hacia Dios? Además, ¿por qué invitó K-pop? Así también. Todas las cosas. ¿Quién va a coordinar? ¿Quién va a hacer todo? Es imposible, dijo, es imposible. Pero toda parte Dios cubrió. Esa parte podía haber, ¿verdad? ¿No? Podía haber. Además, más importante, los voluntarios. Esta vez los voluntarios, 543. Sí, aquí. Si fuera de nuestra iglesia, puro afuera, ¿sí? 543. Inscritos 1600 voluntarios. Pero participaron a Sucre 543 voluntarios de diferentes ciudades. Una semana antes llegaron a Sucre, gracias de Dios, ¿no? En la mañana, en las noches, en las tardes, escucharon el Evangelio. Escuchando el Evangelio, los voluntarios también recibiendo la salvación. Entonces hay más que todo, ¿no? Muchos jóvenes voluntarios escucharon el Evangelio. Como poco te explicando, ¿no? Que ustedes también sepa, ¿verdad? ¿No? Desde el principio hasta el fin, ¿verdad? ¿No? Hasta que termines. Toda parte, mi persona, nosotros no preparamos bien, tampoco pensamos muy bien, pero lo que falta, Dios cubrió. El clima también preocupamos, ¿no? Sí, difícil, pero esa parte Dios cubrió. Los hoteles también, nosotros sí intentamos, procuramos, pero estaba difícil. Ahí también, ¿quién cubrió? Dios cubrió. Luego, concurso de danza también igual. Nosotros no imaginamos así. Primera vez realizamos acá en Bolivia, nivel nacional. Pero hay de un teatro Gran Mariscal, ¿no? Más de 600 personas se llenaron, hasta parados, ¿no? Hasta parados.
bastante gentes. Luego también hasta juego de calamar. ¿Conoce juego de calamar? A alguien no le gusta, dice, esa película. Pero ahí nosotros los juegos, más que todo juegos, hicimos. Pero antes del evento, en Sucre realizamos juego de calamar. Pensamos, no va a venir muchos. 3 días, 4 días promocionamos. Llegaron muchos. ¿Sí? Polideportivo al lado tiene una cancha grande. Ahí realizamos. Llegaron desde 10 de la mañana hasta 5 de la tarde. 6,000 personas llegaron. 6. ¿Cuántos? 6. Llena de gentes. Ahí nosotros promocionamos encuentro mundial. Llegaron bastantes. Pues esta mañana yo también te explicando diferentes partes, diferentes partes. Nosotros, mi persona también, solo se preocupaba, muchas preocupaciones, diferentes situaciones, diferentes partes. Pero cada parte Dios cubrió. Andrés, mira, ¿tú sufriendo ahora? Sí, Dios. Si llueve agua, ¿qué voy a hacer? No se preocupa, ¿sí? Yo voy a agarrar la lluvia, ¿verdad? ¿No? Aún llovió y se paró, ¿cierto? Y Dios agarró. Ya luego hospedaje, ya alimentaciones, tú así siempre, ¿sí? Corriendo, ¿verdad? No, pero ¿qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Se preocupas, angustias. Pero ahí en esa parte Dios cubrió, ¿sí? Dios toda parte cubrió, ¿no cubrió, hermanos? Cubrió. Esa mañana vamos a ver, ¿sí? Aquí la Biblia, hermano, usted tiene, ¿no? El libro de San Juan capítulo 5, el versículo 3 voy a leer. El versículo 3. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del aguas. Estaban alrededor de estanques, porque en ese estanque cuando un ángel desciende, cuando hace movimiento en el agua, entonces primero entra, va a sanar, dice. Por eso alrededor del estanque había muchos enfermos. Versículo 3 leyendo explica qué tipo de enfermos ahí está, explica, ¿no? 3. En esto yacía una multitud de enfermos. Primeramente sale enfermos, luego ciegos, cojos y paralíticos. Son enfermos. ¿Qué quiere decir? Falta en su vida. Falta, por eso se preocupa. También tiene angustia. Luego también triste, falta. Son enfermos. Ciegos no puede ver. No puede ver, se preocupa, ¿verdad? ¿No? Si usted cuando no se ve, ¿cómo se siente? Es lo ciego nosotros. ¿Qué sucederá en mi vida? Aunque yo vivo con mi matrimonio, más adelante, ¿qué sucederá en mis matrimonios? Si trabajo ahora, tengo sueldo, yo gano, compro, como, mantengo, pero más adelante, ¿qué sucederá en mi trabajo? Ciegos, faltas, cojos, camina bien, no camina bien, no puede, no tiene mucha capacidad, hermanos. Entonces, aquí son enfermos, faltas. No puede vivir, ¿sí? Tranquilamente. Pero ellos estaban alrededor de estanque, ¿verdad? ¿No? Para entrar primero quiere entrar. Pero ahí estaba, dice, un enfermo, 38 años enfermos. Ahí encontró Jesús, ¿verdad? ¿No? Vamos a ver el versículo 6 voy a leer. Ya cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así dice. Jesús vio a este enfermo 38 años, ¿verdad? ¿No? Pero leyendo la Biblia, Jesús ya sabía, dice, ¿verdad, hermano? ¿No? Jesús, ¿qué sabía? Ese enfermo no tiene capacidad. Ese enfermo intenta entrar primero, pero no se sana. Ya Jesús sabía, dice. Sí, aquí versículo, así está escrito, ¿verdad, hermano? ¿No? Supo que llevaba ya mucho tiempo así. Le dijo, ¿quieres ser sanos? Jesús, sabiendo
que ese enfermo durante 38 años no se puede entrar primero, no puede sanarse, no lleva bien su vida. Él no tiene felicidad, no tiene gozo, él no está viviendo bien, triste. Sabiendo esto, Jesús se acercó, luego habló. ¿Qué habló? Quiere ser sanos, ¿verdad? ¿No? Quiere ser sanos. Así preguntó y luego ya ese paralítico responde. Versículo 7. ¿Podemos leer juntos 7? El que responde, ¿verdad? ¿No? Ya, primeramente Jesús, sabiendo ese enfermo, ¿qué sabiendo ese enfermo? Ese enfermo, Jesús, ¿qué sabía? ¿Entendieron o no entendieron? Jesús, ¿qué sabía? Ese paralítico sufre su vida miseria. Claro, físicamente no puede entrar, no hay ayudantes, luego su familia todos escaparon, pero Jesús sabía que triste, él no tiene felicidad, él no tiene paz en su vida, falta, ¿verdad? ¿No? Sabiendo esto, habló. ¿Quieres ser sano? Sí. ¿Tú quieres vivir felizmente? Y preguntando, él le respondió. Ya su respuesta juntos podemos leer. Ya el versículo 7, con 3 juntos vamos a leer. Ya 1, 2 y 3. Ya él le respondió. ¿Qué respondió? No tengo, ¿verdad? No tengo. ¿Quién me metas? No tengo ayudantes, no tengo. Luego yo, mientras tantos que yo voy, otros enfermos descienden antes que yo. Entonces ese enfermo durante 38 años tenía un corazón, ¿verdad? ¿No? ¿Qué corazón tiene? No tengo, eso tiene, no tengo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué está hablando ese enfermo? Mucha rabia. No tengo, que no me da, no me ayuda. Yo tampoco haciendo, no puedo hacer. Eso está respondiendo, ¿cierto? ¿No? El versículo 7, pero hablando más directo, mucha rabia tiene, mucha queja tiene, que nadie me ayuda. Hasta mi familia me abandonó, hasta mi familia. Mucha queja, rabia, ¿sí? Ahí adentro él. Pero esa manera él expresó ante Jesús. ¿Qué expresó ante Jesús? Jesús, tengo rabia, queja, murmuraciones. Difícil, ¿verdad? Difícil. Me da mucha rabia, queja. Mi familia tampoco me ama. Mucha rabia está sacando ahora. ¿Puede entender, hermanos? Se puede entender, ¿verdad? ¿No? Físicamente habla. Nadie me ayuda. Pero está hablando. Sí, muchas quejas. Escuchando Jesús habló, ¿verdad? ¿No? Jesús ya sabía eso, hermano. Ya sabía. Sabiendo esto, preguntó. ¿Quieres ser sano? Él sacando, expresando. Jesús, en verdad. Yo quería amar a mi padre, madre, me nació. Pero ahora en ese momento tiene rabia. Mi padre malditos. ¿Cómo me puede abandonar? Nadie me ayuda. Rabia. ¿Qué? ¿Hacia quién? Hacia su padre, hacia su madre, hacia sus hijos, sus hermanos. Él no quería tener ese corazón. Pero mirando esa situación, solo que tiene rabia, queja y murmuras. No solamente es otras personas, él sí mismo también mirando. Soy inútil, tanto tiempo soy inútil, ¿qué puedo hacer? Expresando a Jesús, Jesús escuchando de él, luego Jesús respondió. Ya versículo 8, también ustedes juntos podemos leer. Jesús que responde, ¿no? Ya, el versículo 8 tiene, hermanos. Ya, 1, 2 y 3. Ya Jesús también responde, escuchando, ¿verdad? ¿No? Ya paralíticos, tu intento,
o nadie ayuda. Tú tampoco puedes hacer. Tú dices que no tienes nada. No se puede. Solo tiene quejas, murmuración, rabia, sentimientos. Entonces Jesús y respondió: paralíticos, tú puedes caminar, tú puedes sanar, tú puedes vivir. ¿Cómo puedes vivir? ¿Cómo puede vivir? Felizmente puede vivir. Escucha, escucha. Tanto tiempo tú tenías ese corazón. Ahora escucha, luego recibe de mi palabra. Jesús hablando. Hasta ahora tú intentaste, hasta tú ahora esperabas otras personas. Pero ¿cómo está? ¿Cómo está? Hacia tus padres, rabia, queja, hacia otras personas, hacia ti mismo también. Ahora escucha de mí. Yo puedo ayudar. Tú puedes vivir. ¿Cómo puedes vivir? Felizmente. Yo puedo guiar. Luego Jesús habló. ¿Qué habló? Sí, levántate, toma tu lecho y anda. Ese paralítico escuchando la palabra. Claro, hasta ahora él solo tenía ese corazón. Pero ahora escuchando Jesús, puede levantar a mí. Jesús puede guiar para que yo viva felizmente. Escuchando, recibiendo la palabra de Jesús, el versículo 9, ¿no? Voy a leer. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel a días. Ese paralítico se levantó, caminando, andando, alabando. Ahora ya otras vidas llevan, ¿verdad, hermano? ¿No? Esa mañana ustedes llegaron, esta mañana cultos. No sé si antes de entrar, ¿qué situación usted tiene? Tal vez ustedes también, igual que los enfermos que están alrededor de estanques, eso me faltas, eso me faltas. No puedo vivir bien. Tal vez diferentes situaciones tal vez tiene. Con estas situaciones trayendo acá, escuchando en el culto de las mañanas. Pero escuchando esta mañana, Jesús también, sabiendo, dice, sabe. ¿Qué sabiendo, hermanos? ¿Jesús sabe, no sabe a ustedes? Sabe. Tal vez ustedes así tranquilamente, así se sienta, ¿verdad? ¿No? Usted también, tal vez, si no hay problema, tal vez. Pero Jesús sabe, sabiendo a nosotros, ese mañana espera. ¿Qué espera? Igual que ese paralítico. Jesús, ¿verdad? ¿No? Mi verdadero corazón. Así es. Yo intenté, yo traté, pero mi verdadero corazón, ¿cómo es? No tengo, ¿verdad? No, no tengo, no puedo. Entonces Jesús también va a decir, yo quiero darte, ¿verdad? ¿No? Yo quiero darte, yo quiero dar la vida más feliz, escuchando, recibiendo esta mañana en sus corazones. Dios, Jesús sí o sí va a dar, igual que acá versículo 9, ¿verdad? ¿No? Sí, que dice, sí, aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era el día de reposo aquel día. Ese paralítico también, ese día, conociendo mi persona, no tengo. Yo aún intenté, esforcé, pero no tengo, no puedo. Esta mañana Jesús quiere que me levante. Jesús quiere que yo viva, ¿verdad? ¿No? Con mucha esperanza. Recibiré la guía del Señor Jesucristo. Hermano, esta mañana, tantos problemas, tantas situaciones en su vida, tal vez hace sufrir. Tiene muchas angustias tal vez, aunque intentando no se puede esta mañana, igual que paralíticos. Dios, Jesús, yo intentando, yo no puedo en mi hogar, mi negocio, de toda la parte, sí, dejándose, luego recibiendo la palabra del Señor, la guía del Señor Jesucristo. Jesucristo sí o sí va a dar mejor vidas, todas las necesidades. Luego también a través de su iglesia, el Señor a través de su iglesia, luego a través de sus siervos, guiándonos, dándonos. Mientras nosotros recibiendo esa guía, esa palabra del Señor en nuestra vida, sí o sí va a haber la gracia de Dios.
Luego nuestro Señor sí o sí va a bendecir. Esta mañana hasta aquí, ¿no? Compartimos, oraremos, orando terminamos. Dios Padre, esta mañana muchas gracias. Nosotros escuchamos un enfermo durante 38 años. Tanto tiempo él quería hacer bien, pero finalmente en su corazón se quedó solo quejas, murmuras, rabias. Esperaba de su familia, algo me va a ayudar. Pero su familia también, pasando mucho tiempo, estaba muy cansado y abandonó de sus hijos. También otra persona igual. Entonces, tenía en ese corazón ese paralíticos, solamente quejas, murmuraciones, rabia. También, asimismo también mirando, soy inútil, no puedo hacer nada. Expresando ante Jesucristo, mi persona así es, Señor Jesucristo. Pero Jesucristo tiene otro corazón. Yo puedo ayudarte, yo puedo dar la felicidad, yo puedo guiar que viva felizmente. Ese paralítico dejando sus pensamientos, corazones, luego recibiendo la palabra del Señor Jesucristo. Señor quiere que levantes, apoyando la palabra de Dios, se levantó, andando, caminando, alabando. Ahora otra vida llevando y vive diferentes vidas. Esta mañana todos los hermanos también, nosotros en verdad intentamos Dios, luego esforzamos, pero ante Dios queremos confesar, solo no tengo nada, solo tenemos esa situación, quejas, también rabias, murmuraciones. Ayúdeme, recibiendo la palabra del Señor Cristo, todos van a cambiar, van a recibir la gracia de Dios. También pronto, esta noche, grupo K-pop, también misionera y temporal y cielo, van a regresar a Corea. Su viaje, su camino puede guiar Dios. También agradecemos como Dios por su gracia hemos terminado muy bien el encuentro mundial. Muchos voluntarios llegaron. Dios también guíe su vida. Esta mañana también estamos muy agradecidos. Oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Sí, muchas gracias. ¿Escucharon bien, hermanos? De verdad, ¿no? Hay un estanque. Depende cómo mi corazón se enfoca, también Dios trabaja, ¿cierto? Si nosotros creemos...